días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? Bien, amaneció animado y gozoso de venir a la iglesia. Muy bien. Bueno, pues mira a tu hermano que está allá a tu lado y dile: mira qué bien es estar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Muy bien. Bueno, como la semana pasada les dije, no estoy disciplinado. No, ahora sí que el Señor ha dispuesto los tiempos así para que nuestros hermanos nos compartan, y han sido valiosas enseñanzas de nuestros pastores aquí en la iglesia, de la visita del pastor David, y en esta mañana pues quiero presentarles otro gran amigo de estos hermanos que nos juntamos cuando empezamos el ministerio y armamos un equipo allí. Él está enseñando, va a estar enseñando con nosotros en el seminario que estamos impartiendo online, y pues yo quisiera que pasara mi hermano Eric y su familia. Mi hermana, no los encuentro, ya están allá, ¿verdad? Bueno, quería que nos saludaran, pero bueno, entonces recibimos de una vez. Mi hermano Eric, dales con todo. Gracias. Sí. Bueno, agradezco este tiempo. Gracias por la invitación. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes, y nos sentimos honrados de poder acompañarles y bueno, poder venir y hablarles algo que Dios ha hablado también a nuestros corazones, lo cual es una bendición. Agradecemos por sus atenciones a nuestros anfitriones también, y estamos muy contentos de estar en este lugar, una casa, una iglesia que amamos mucho, con también nuestros queridos amigos. Y espero que el día de hoy usted pueda ser bendecido por la enseñanza, por la palabra. Y justamente durante esta noche yo estaba todavía dándole vueltas a la enseñanza, al mensaje, y yo seguía orando: Señor, esto es lo que quieres que yo comparta con la iglesia en Colima. Y Dios reiteraba: eso mismo habla, así, ya te lo dije. Así como Jonás: Señor, ¿seguro que quieres que vaya a Nínive? Que vayas y diles. Entonces fue un mensaje que Dios confirmó a mi corazón. Todavía dormimos más o menos como a las 12:30 de la madrugada. A las 4 de la mañana me desperté, y no fue el Señor, fue un calambre. Entonces, pero el calambre fue usado para que yo me levantara a orar por este tiempo que vamos a tener. Y el mensaje que hoy yo voy a compartirle se titula La bendición del quebrantamiento. ¿Cuántos saben que hay bendición en ser quebrantados? ¿Seguro? y lamentablemente decimos amén, y yo sé que todos entendemos un poco sobre el valor del quebrantamiento, pero cuando estamos atravesando ese tiempo difícil, créame que uno no se siente inspirado a dar las gracias. Uno no se siente inspirado a querer adorar a Dios, no se siente inspirado para ser generoso. Al contrario, cuando no comprendemos los propósitos de Dios, cuando no entendemos la voluntad de Dios en ese proceso de quebrantamiento, es cuando nos inspiramos para la queja, cuando nos inspiramos para el resentimiento, para los reproches, para la amargura. Entonces yo quiero que hoy usted ponga atención a este mensaje, la bendición del quebrantamiento. ¿Por qué motivo? Porque lamentablemente en la iglesia actual se tienen conceptos erróneos de lo que es el quebrantamiento. Y déjeme decirle algo: el ser quebrantados no es algo malo, no siempre es algo malo. El ser quebrantados no es un síntoma de disciplina o de que Dios está forzándote a que tú entiendas algo a su manera. No. El ser quebrantados es ser dispuestos a la voluntad de Dios.
Eso es lo que nos lleva a mantener una comunión correcta con el Señor. Un ejemplo de esto lo podemos ver en los fariseos. Los fariseos eran grandes teólogos, eran grandes hombres que conocían toda la ley. Sin embargo, ellos no habían pasado por un tiempo de quebrantamiento. Ellos conocían al pie de la letra lo que la ley decía, pero sus corazones no habían sido dispuestos a la voluntad de Dios. Y uno de los puntos importantes en nuestra vida cristiana es esto mismo, el ser dispuestos a la voluntad de Dios. Cuando tú le dices a Dios, heme aquí, yo quiero servirte, yo quiero ser usado para tu gloria. Eso, lo que tú le estás diciendo a Dios, aunque lo ignoras totalmente, es: Señor, dame duro, quebrántame de la manera en que yo pueda ser dócil a tu voluntad. Y ese quebrantamiento algunas veces se refleja en enfermedad. Ese quebrantamiento algunas veces se da cuando tú vas al funeral de un ser muy amado, un ser muy querido. Ese quebrantamiento viene cuando se pierde el trabajo, cuando quedas sin posibilidades de suplir a lo mejor la renta, la luz, el agua de tu casa. Es ahí donde entramos en ese proceso de ser dispuestos a la voluntad de Dios. Y nuestro concepto de bendiciones es muy errado, porque vemos a un hermano llegar, por ejemplo, con un carro nuevo de agencia, recién salido, y decimos: Dios lo bendijo. O vemos a un hermano que acaba de adquirir una propiedad al pie de la playa y entra a la iglesia pamponeándose, ¿verdad? Diciendo: el Señor me ha bendecido. Y todos: wow, Dios lo bendijo con una nueva casa al pie de playa. Hermano, ¿verdad? Pero ¿sabías que hay más bendición en llorar que en reír? ¿Hay más bendición en la enfermedad que en la salud? ¿Hay más bendición en la pobreza que en la riqueza? Salomón lo expresó así. Eclesiastés 7:2-3, él lo dijo: mejor es ir a la casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. El quebrantamiento nos lleva a esto, a una reflexión que de otra manera no se podría dar en nuestros corazones. Después dice el versículo 3: mejor es la tristeza que la risa. ¿Mejor qué es? La tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. Hay bendición en el quebrantamiento. Y hoy quiero hablarte de un profeta llamado Ageo. El libro de Ageo es uno de mis favoritos. Son 2 capítulos. ¿Cuántos lo han leído? Son 2 capítulos, es muy cortito, pero es un libro con profundas enseñanzas. Este libro fue escrito aproximadamente en el año 520 a.C. y su mensaje central es desafiar al pueblo de Dios sobre sus prioridades. Este libro fue escrito después de que Israel había sido exiliado de Babilonia. Ellos venían de una etapa de liberación, de gozo, de libertad, y este libro corto, muy corto, pero muy enfático, pone la centralidad del mensaje a no desanimarnos, no desalentarnos sobre la obra a la que somos llamados. Ahora, cada uno de los que estamos aquí somos llamados. Yo se lo he dicho a mi congregación en Vallarta: todos tenemos un llamamiento de parte de Dios, todos. El ama de casa tiene un llamado de servir a Dios en su hogar, con sus hijos, de mantener la casa ordenada, limpia. Lo mismo un empresario, él tiene un llamado de parte de Dios de servir a través de los recursos que Dios le está proveyendo. Los jóvenes tienen el llamado de servir a Dios a través de su jovialidad, ¿verdad? De su fuerza, de su creatividad, de su ímpetu, porque es la edad en la que se puede emprender, es la edad en la que se puede empujar ese plan y propósito de Dios. Y todos tenemos un llamamiento de Dios. Y Ageo pone ese énfasis a cumplir
con aquello a lo que Dios nos ha llamado y no desalentarnos porque no estemos viendo los resultados que esperaríamos ver. En el contexto de este libro, te lo voy a decir rápido, Dios llama a su pueblo. Después del exilio de Babilonia, llegan a Jerusalén y se encuentran con una sorpresa, que el templo está destruido. Dios hace un llamado y el llamado al pueblo es reconstruir el templo. Y aquí es donde entra el profeta Ageo, donde él alienta, donde es ese portavoz, ese atalaya. Al regresar del exilio, el pueblo comienza a reconstruir el templo, comienzan por los cimientos, pero la sorpresa es que esta buena obra que ellos estaban haciendo pronto encontró una resistencia de los pueblos vecinos, aún de los mismos del pueblo. Comenzaron a mostrar esa resistencia, comenzaron a desalentar, a desanimar, a mostrar una actitud pesimista. Y después de un tiempo, pasó un tiempo en que esa voz de desánimo, esa voz de crítica, esa voz de menosprecio comenzó a ser escuchada, comenzó a ser creída y perdieron la motivación de retomar la construcción y detuvieron la obra. Habían pasado unos 16 años y el templo seguía en ruinas. Esto es una clara señal del mal estado espiritual en el que el pueblo se encontraba. Su falta de progreso ya no se debía a las difíciles circunstancias, sino a que sus prioridades habían cambiado. Ellos afirmaban que aún no había llegado el tiempo de reconstruir la casa del Señor y la abandonaron. Habían iniciado la obra, pero la dejaron a medias. Ellos afirmaban, no es tiempo de construir la casa de Dios. ¿Y a qué creen que se enfocaron? Se enfocaron en ellos mismos. Y es un reproche que el Señor les hace. Ustedes han abandonado mi casa y se han dedicado a construir sus propias casas, a embellecer sus lugares. Se enfocaron en ustedes y me abandonaron a mí, abandonaron la obra que yo les encomendé. Y el pueblo, obviamente, porque sus prioridades ya no eran Dios, no era la construcción del templo, ellos encontraban tiempo de sobra para embellecer sus propias casas y a eso se dedicaron. Y Dios tiene que decirles que la pobreza y la desgracia que sufren, porque fue enviada una sequía, fue consecuencia por su negligencia, lo cual los llevó a un quebrantamiento. Y este quebrantamiento tenía el propósito de llevarlos a un punto de reflexión profunda en sus corazones para que volvieran a edificar la casa de Dios. El pueblo responde a las palabras de Dios y posteriormente en Ageo 1:13 Dios vuelve a hablar para animarles a través del profeta diciéndoles: pueblo, yo estoy con ustedes. No están solos, yo estoy con ustedes. Retomen la reconstrucción del templo. 4 semanas después de que el pueblo comenzara a construir, Dios les vuelve a hablar de la mano de Ageo, y algunos de los israelitas que regresaron del exilio, cuando vieron el templo de Salomón, porque ellos fueron testigos de la maravilla del templo de Salomón, y esos israelitas ya ancianos, ya viejos, que vieron la gloria del templo de Salomón, cuando vieron lo que se estaba reconstruyendo a través del profeta Ageo, ellos se desalentaron y comenzaron a expresar ciertas inconformidades. Estos israelitas recordaban y decían: no, es que era mejor el templo de Salomón. Aquel templo era glorioso, era grandioso. En cambio, este nuevo templo, vea la crítica que hacían esos israelitas de antaño. Ellos decían a los más jóvenes: este nuevo templo realmente no tiene ninguna comparación. Y comenzaron a hacer la voz de desaliento para los que estaban ahí. Y su voz era: por mucho que ustedes lo intenten, por mucho que se esfuercen, nunca podrán igualar el esplendor de aquel templo anterior. ¿Sabe? Vivían del pasado. Vivían del pasado y no podían avanzar, no podían creer a la promesa de Dios. Y esto precisamente los hacía sentirse tristes y desanimados. Por eso
Dios vuelve a hablar, a comunicarse y les asegura una vez más que está con ellos, y Dios mismo les da otra palabra prometiéndoles, Ageo 1:7-9, diciéndoles: yo llenaré de mi gloria esta casa. Aunque no sea con el mismo esplendor, con la misma gloria del templo de Salomón, yo, dice el Señor, llenaré de mi gloria esta casa, y en este lugar daré la paz, declara el Señor de los ejércitos. Y miren, no importa lo insignificante que pueda ser la obra a la que Dios nos ha llamado, pero cuando nosotros somos obedientes, seremos quebrantados, y al ser quebrantados sucederá que Él llenará nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios de esa gloria maravillosa. La manera en cómo una congregación es bendecida es a través del quebrantamiento que Dios trae sobre el pastor. Y créame que la vida pastoral implica eso, quebrantamiento sobre quebrantamiento. Y la docilidad de un pastor para responder a las diversas circunstancias que Dios está permitiendo es la manera en cómo la iglesia va a ser conducida también a un proceso de edificación, de bendición y de crecimiento. Por eso es importante que usted no deje de orar por sus pastores, que usted no deje de alentarlos a través de sus oraciones, que de vez en cuando usted venga y le dé una palmadita en la espalda: estoy contigo, estoy contigo. Y no que sea como aquellos ancianos en ese tiempo que decían: no, era mejor antes, ¿verdad? Los tiempos de antes fueron mejores que estos, porque la palabra de Dios es muy clara: yo pondré mi gloria sobre esta casa. Eso lleva a una condición del corazón en el que nos mostramos dóciles, y Dios promete dar paz cuando somos obedientes. Dios bendecirá la casa que Él está respaldando. Y Él ha prometido un glorioso futuro para aquellos que son obedientes y que son dóciles para ese quebrantamiento. El siguiente mensaje de Ageo sucede 3 meses después de la primera exhortación a reconstruir el templo. Esta vez el Señor se dirige a la falta de entusiasmo del pueblo. Otra vez el pueblo decayó. Otra vez el pueblo se desalentó. Pero ahora en este tercer mensaje el Señor se centra en las reglas conocidas sobre la pureza ritual para explicar que las buenas obras no pueden limpiar el corazón del pueblo. La obediencia exterior no sustituye a la devoción interior, la devoción del corazón, la devoción al amor sincero a Dios. Y la solución de Dios para su falta de entusiasmo no es castigar al pueblo de nuevo, sino que ahora el proceso va a ser diferente. No un nuevo exilio, no una nueva cautividad. Ahora lo que Dios traerá será un quebrantamiento. Usted lea el libro de Ageo y dice el versículo 12, verso 19 del capítulo 2. Vea cómo viene esta palabra y ahora este nuevo trato de Dios con el pueblo en los tiempos de Ageo. Lo voy a leer en la versión traducción viviente, que dice, y vea lo que el Señor dice: si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado. Aquí el pueblo está siendo ya confrontado. Si alguno de ustedes, dice el profeta Ageo, trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y luego les dice, los lleva a un punto de razonar, y sucede que las vestiduras rozan con algún pan, algún guiso, vino, aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, les pregunta, ¿acaso va a quedar el alimento también consagrado porque fue tocado por esa vestidura sacerdotal? Entonces los sacerdotes contestaron y dijeron, no, por supuesto que no. Luego Ageo vuelve a preguntar, a ver, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Y los sacerdotes responden, sí. Entonces Ageo responde, así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. Escuche esto.
Todo está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Les está hablando de una reducción de producción. Antes cosechaban, cuando esperaban 20 medidas de grano, ustedes solamente cosechaban 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solamente 20. Y dice el Señor: yo les envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Y ahí empieza el quebrantamiento de Dios para el pueblo. Dice: considérenlo bien, dice el versículo 18, considérenlo bien. Ahora les doy una promesa: cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante yo los bendeciré. Pero esta bendición viene a partir de ese quebrantamiento que Dios permitió ahí. Ese quebrantamiento donde se redujeron los frutos, donde se redujo la cosecha, donde se redujeron los recursos, los bienes. Y el Señor les está diciendo: es un tiempo en el que ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo va a florecer aún. ¿Esto de qué habla? La falta de recursos, la falta de prosperidad en el sentido material. Pero Dios les está diciendo: aunque yo permita ese tiempo de escasez, yo voy a bendecirlos. Y para poder bendecirlos, primero era necesario quebrantar sus vidas, quebrantar sus corazones, para que ellos pudieran disponer sinceramente sus vidas al Señor. ¿Qué había sucedido? Que se había perdido el alimento en los graneros. Y aunque las vides, las higueras, los granados y los olivos no dan frutos, no había cosecha, no había producción para cubrir toda la necesidad que había. Dios prometió algo. Dios promete que a partir de su obediencia no les faltaría nada, pues con su poder Dios proveería abundancia de todo lo que ellos carecían. Pero el Señor está diciéndoles: si ustedes me obedecen, escucha, iglesia, si ustedes me obedecen, todo cambiará para su bien. Esa es la clave. Esa es la clave. Actualmente vemos mucha publicidad, anuncios sobre eventos masivos de: ven a tu noche de milagros, ven de gloria, ven a tu noche a tu noche de prosperidad. Pero jamás yo he escuchado un evento que diga: ven a tu noche de quebrantamiento, ven a tu noche de austeridad, una noche de lamento, una noche de ser redarguidos. Y la obediencia es una forma de quebrantamiento que trae bendición. ¿Y sabes por qué es quebrantamiento? Porque nos hace doblegar nuestra voluntad. Cuando éramos niños, nuestra mamá nos decía: ve a la tienda. ¡Ay, otra vez! Y luego ibas, regresabas y tu mamá te decía: se me olvidó encargarte un limón. ¿Un limón? Ve otra vez, por favor. ¿Y qué hacías? Eso te quebrantaba. ¿Por qué? Porque estás abnegando tu voluntad. Y a regañadientes y enojado ibas y le volvías a traer limón. Y luego, faltaron las tortillas. De esas veces que eso es la obediencia. La obediencia implica quebrantamiento. ¿A quién le gusta que le estén diciendo las cosas una y otra vez? ¿A quién le gusta? Todos cuestionamos, todos renegamos. Una vez está bien, pero 2, 3, 4 veces que te estén diciendo lo que tengas que hacer. Sucede con los hijos. Los hijos, entras a su cuarto y parece que aventaron una granada y todo explotó. No encuentras nada, absolutamente nada. La ropa interior está abajo de la cama y dices: ¿cómo diantres llegó la ropa interior acá de mis hijos? ¿Cómo? Y como papás, ¿qué haces? Insistes en la obediencia y recoge esto
Y luego los hijos recogen un suéter, lo hacen bolas, lo avientan a la ropa. ¡Ya terminé! No, no has terminado. Y estás detrás de ellos, quebrantándolos en un sentido para obedecer. Y cuesta. Qué bueno sería tener hijos dóciles que con un chasquido, hijo, recoge todo tu cuarto inmediatamente. Y el hijo lo hiciera, terminara y en 10 minutos, y ya terminé, padre. Pero eso solamente lo vemos en las series y en las películas. Pero no, jamás. Y esa es la obediencia a Dios. Escucha, obedecer a Dios es una forma de quebrantamiento que trae bendición. Por eso, cuando yo escucho a un cristiano que dice, yo sí soy obediente a Dios, ¿seguro que eres obediente a Dios? Porque inmediatamente se ve que no eres humilde. Y se jactan de su obediencia. Los fariseos se jactaban de su obediencia a Dios, a la ley de Dios, y despotricaban a otros. ¿Por qué? Porque no hacían como ellos hacían. Porque no guardaban la ley como ellos lo hacían. Sí, muy obedientes a la ley, pero carecían de quebrantamiento. Y escuche, y no había bendición de Dios. ¿Sabe qué es la bendición de Dios? En que no necesitamos ser ricos para ser bendecidos. Aún siendo pobres o siendo con recursos limitados, podemos ser bendecidos. Gente como Bill Gates, como Steve Jobs, sí, millonarios mundialmente, pero no tuvieron la bendición de Dios. ¿Alcanza a ver la diferencia? Y a lo mejor nosotros con 10 pesos, pero benditos por Dios. Y eso trae gozo y eso trae contentamiento. Entonces, cuando tú eres quebrantado, tú debes entender que es por medio de ese quebrantamiento que Dios te va a bendecir. Por eso al principio yo les decía, ¿cuántos quieren ser bendecidos? Y todos decimos, amén. Sí, pero ¿qué implica la bendición de Dios? Nuestros esquemas lamentablemente actuales cristianos es, yo quiero la bendición de Dios, por eso compré un cachito de lotería para ganármela. Y lo que siempre dicen todos, si yo me ganara el premio mayor, ¿qué haría usted? Daría mi diezmo a la iglesia. Es más, le compraría un terreno a la iglesia. Y se lo ganan y se desaparecen de la iglesia. Debemos mirar hacia el futuro, hacia el propósito de Dios, que va más allá de lo que percibimos en el presente. Y debemos considerar cuidadosamente el mensaje de Dios a través de Ageo. El pueblo debía arrepentirse de su desobediencia. No estaban obedeciendo a Dios. Estaban viviendo para sí mismos. Y para poder lograr esa obediencia era necesario el quebrantamiento. Y por eso Dios permitió la sequía. Por eso Dios permitió que no hubiera la producción por la que ellos trabajaban. Ellos trabajaban para cosechar 20 costales de frijol y solamente recogían un costal. Ahí está su esfuerzo vano, inútil. Ustedes esperaban cosechar 20 sacos de trigo y el Señor les dice, iban a cosechar solamente 10. Ustedes esperaban que sus viñas dieran 50 barriles de vino y solamente van a recibir 20. Y esto les sucedía. ¿Por qué? Porque el Señor envió precisamente esa sequía. Y eso era frustrante. ¿Por qué? Porque el fruto de su trabajo estaba siendo estropeado. No estaban avanzando como ellos querían. Y a pesar de todo, les dice el Señor, a pesar de todo, ustedes no quisieron obedecerme. Presten mucha atención, iglesia, porque a partir de hoy todo será diferente si tú eres dócil a la voluntad de Dios. A partir de hoy, realmente tu vida puede comenzar a tener sentido. Y el Señor les está diciendo, ustedes todavía no tienen trigo en sus graneros, no hay uvas en sus viñas, ni frutos en sus árboles. Pero si ustedes me obedecen, si ustedes son dóciles para permitirme quebrantarlos, a partir de hoy, les dice, yo los bendeciré. Y la palabra bendición significa, a partir de hoy, todo va a cambiar para su bien. Para su bien. Sea bueno, sea malo, todo obrará para bien de los que le aman. Entonces no esperemos que Dios nos quebrante. Escucha. Y el mensaje que yo quiero compartirte es este: no esperes a que Dios te quebrante. Es tiempo de rendirte. Es tiempo de rendirte.
Es tiempo de doblegar tu corazón, el corazón contrito, el corazón humillado. No lo va a despreciar Dios. No lo va a despreciar Dios. Hemos aprendido de las Escrituras que el quebrantamiento significa bendición. El quebrantamiento significa ¿qué? Bendición. Es bueno. Jesús dijo, bienaventurados los quebrantados. ¿Por qué? Aquellos son pobres de espíritu. Son pobres de espíritu, y la obediencia es quebrantamiento porque exige una abnegación voluntaria de nuestros deseos, de lo que queremos, de lo que soñamos, de lo que queremos que Dios haga. En otras palabras, ¿sabes qué hace la obediencia? La obediencia echa a un lado tu orgullo, y en el momento en que tú desplazas tu orgullo, tú estás siendo quebrantado. Tú estás siendo llevado a reconocer tus errores, tus fallos. ¿Quieres saber qué tan orgulloso eres? ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Pues sinvergüenza, digo, soy un sinvergüenza porque sí, yo también soy orgulloso. Pero ¿quieres saber qué tanto es el grado de tu orgullo en tu corazón? Llegando a tu casa, agarra una hoja en blanco, agárrate una pluma, un marcador grueso, y escribe: soy orgulloso. Créemelo, que vas a estar trastabillando. No, es que no soy orgulloso. E inmediatamente tu mente va a comenzar, tu orgullo te va a comenzar a justificar. No, tú eres humilde. Tú ofrendas más que otros. Tú llegas más temprano que otros. Tú eres buen esposo. Tú le provees a tu familia el alimento. Ese es el consejo del orgullo. No, tú no tienes el problema lo tienen otros. Y créeme que es difícil, yo ya lo hice y se quebró la punta del lápiz. Dile a tu esposa, hombre, ay, cuesta. A ver, díganle. Dile: soy orgulloso, mujer. Cuesta trabajo. A ver, las esposas, digan a los maridos: soy orgullosa. Y la esposa le va a decir: ¿y qué? ¿Algún problema? Entonces, la obediencia echa a un lado nuestro orgullo y nos lleva a reconocer nuestros errores, endereza nuestros caminos, corrige nuestras malas actitudes. ¿Por qué? Porque no todos los que aparentan humildad la tienen genuinamente. En el momento en que yo escucho a una persona, a un cristiano, decirme: yo soy humilde, es el hombre más orgulloso que hay en la iglesia. Porque se está jactando de su humildad, y quien se jacta de ser humilde y sencillo, no hay humildad en él, no hay sencillez. Algunos de aparente humildad pueden ser orgullosos, tenaces, y su humildad aparente les sirve para conseguir lo que desean. Jesús en el Getsemaní, él dijo, Marcos 14:36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mí. Eso habla de quebrantamiento, eso habla de obediencia. Y el quebrantamiento tiene el propósito de llevarte precisamente a eso. No lo que yo quiero, sino lo que tú. A eso te lleva ese quebrantamiento. Y la obediencia a Dios implica, escucha esto por favor, porque esto es gratis, implica un doloroso quebrantamiento de tu voluntad. Por eso le decía, obedecer no es fácil, nos cuesta, sobre todo cuando una y otra vez te están diciendo lo mismo. Cuesta doblegar tu voluntad. La verdadera obediencia tiene como esencia una dócil actitud voluntaria y no para quitármelos de encima. Pues lo tengo que hacer. Así son algunos con los mandamientos de Dios. Pues lo tengo que hacer, porque si no, no me va a ir bien. Amas más las buenas obras que a Dios. Ahora, ¿qué tipo de bendiciones son las que trae el quebrantamiento? Dice la Biblia, Santiago 4:6, que Dios se acerca a aquel que es humilde. Él exalta a aquellos que se humillan, Jesús lo dijo. El que se exalta será quebrantado. Y el que es quebrantado delante de Dios
será exaltado. Y en Santiago se nos dice claramente que Dios rechaza al orgulloso. Otra expresión que utiliza es: Dios resiste. ¿A quiénes? A los soberbios. Y sabes, la palabra resiste es una palabra muy fuerte, porque habla, Dios los repudia. Dios se mantendrá alejado de ellos y los dejará extraviarse en sus propios malos deseos. Es la implicación que hay. Dios los mantiene lejos, es lo que dice, los mantiene lejos. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Y sabías que la iglesia, por lo menos la vida cristiana, debe caminar precisamente sobre esa gracia que recibimos de parte de Dios? Y no sobre la preocupación de querer guardar al pie de la letra lo que dice, en este caso lo que hacían los fariseos, no, la ley. Vivimos por gracia, sí, y amamos la palabra de Dios y guardamos su palabra, pero no puedo mentalizarme y venir a la iglesia y decir: es que yo hago mejor que otros, como aquel fariseo con el publicano. Es que yo sí soy bueno, es que yo sí ofrendo, es que yo sí ayudo a los pobres, y no quiero ser como ese publicano despreciable. Yo sí hago, yo sí adoro, yo sí canto, yo sí ofrendo. Ahí está el orgullo manifiesto, y la soberbia se define como un orgullo demoledor. La palabra griega es hiperefanos, así se lee, que quiere decir literalmente el que se coloca por encima de los demás, el que quiere pisotear a otros. También los griegos aborrecían el orgullo. Por ejemplo, Teofastro lo describía de la siguiente manera: como un cierto desprecio de todos los demás. Otro hombre llamado Teofilacto, autor cristiano, él lo llamaba así: la ciudadela y la cima de todos los males. Esto era la soberbia, el orgullo. Y lo más terrible del orgullo es, ¿dónde se refugia? En el corazón, donde nadie más tiene alcance, donde nadie puede acceder ahí. Por eso solamente es Dios quien conoce los corazones y sabe el problema que hay en cada uno y qué grado de orgullo hay en nuestros corazones. Y Santiago nos dice que Dios da gracia ¿a quiénes? A los humildes. ¿Sabes? La gracia transforma la vida de aquel que es quebrantado. La gracia transforma la vida que es quebrantado. El ladrón en la cruz, aquel hombre humilde, sencillo, que dijo: Señor, permíteme estar contigo hoy. Él no sabía absolutamente nada sobre la ley. Él no sabía absolutamente nada de lo que era una congregación cristiana. Es más, ni ofrendó. Nunca él fue partícipe de las ceremonias dentro de una congregación. Sin embargo, aún y con toda su ignorancia sobre todo lo que implica a lo mejor la teología, él simplemente, ¿qué hizo? Derramó su corazón ante Dios. Experimentó un quebrantamiento maravilloso que fue recibido por el Señor Jesús y le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Eso es gracia. Él da gracia a los humildes. Y esa gracia transforma la vida de aquel que es quebrantado. Es la fuente que inspira actitudes apropiadas. Actitudes apropiadas. Cuando una iglesia es llena de la gracia de Dios, es una iglesia amable, es una iglesia bondadosa, es una iglesia que participa de la comunión, una iglesia donde hay respeto, donde hay amor, y no donde el hermano llega y empieza a pelear por su silla, que esa es mi silla, que dámela, que ese es mi lugar. Y se crean, de verdad es ridículo los problemas que pueden suscitarse en una congregación. Y una iglesia debe estar llena de esa gracia, donde todos son amables, donde todos sonríen, donde todos muestran ese amor y esa bendición de Dios, donde cuando llega una persona por primera vez ve amor, y tú y yo somos ese reflejo de la gracia de Dios. Porque de nada sirve que desde este lugar se pueda exponer un mensaje teológicamente correcto, y esto yo lo enseño en mi iglesia, un mensaje doctrinalmente bien trazado, si su gente o si la gente no está manifestando esa bondad y ese amor. Yo no quiero llegar a una iglesia donde nadie sonríe. Yo no quiero estar en una iglesia donde nadie es amable, y creo que usted tampoco. Y ahí es donde se muestra esa gracia de Dios. Por eso
Y eso es algo que yo le digo al equipo de servidores en nuestra iglesia y a la iglesia misma. Todos somos anfitriones de nuestra casa. No tenemos que esperar a que el servidor sea el que esté a la puerta dando la bienvenida. Todos podemos sonreír, todos podemos mostrar ese afecto y ese amor de Cristo. Es nuestra casa, nuestra familia, y somos anfitriones y mostramos esa gracia. ¿Por qué? Porque hemos sido quebrantados y entendemos el valor del amor de Dios y de su misericordia. Lo entendemos. Entonces, cuando tú vives por la gracia, no abandonarás la humildad. Escucha, no abandonas la humildad. Y cuando no tenemos la gracia, somos lo que Dios no quiere que seamos y hacemos lo que Dios no quiere que hagamos, y la gracia de Dios nos capacita para manifestar la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando la gracia de Dios nos ha sido dada, ¿qué crees? Cambiamos diariamente. Y sobre el quebrantamiento no es decir, ya el Señor me quebrantó en el año 2019 durante la pandemia. No, ese quebrantamiento es continuo. Porque el orgullo es una amenaza continua. Tú no puedes decir, yo no tengo problemas de orgullo. No, es algo continuo. Y diariamente necesitamos ser quebrantados por una u otra razón. La regeneración comienza con gracia. Ser un sacrificio vivo continúa con gracia, y la renovación de nuestra mente se hace completo por medio de la gracia. Y el que está lleno de gracia de Dios se acerca así como el padre del hijo pródigo, como el padre se acercó con su hijo que había sido quebrantado, regresó arrepentido. ¿Y qué hizo el padre? El padre fue al encuentro del hijo. El padre no tomó una actitud de decir, que él venga hasta aquí, hasta conmigo, se me arrodilla ahí a los pies y me pida perdón. Eso es orgullo. Eso no es ser llenos de esa gracia. ¿Qué hizo el padre? Fue a su encuentro. Lo encontró en el camino. ¿Y sabes por qué hizo esto? Para redimir a su hijo de la gente del pueblo. Porque por ley el hijo debía ser apedreado por lo que él había hecho. Había deshonrado a su padre. Y cuando él ve a su hijo venir, él va a su encuentro, lo abraza, lo besa, dando un mensaje muy claro a todo el pueblo. Mi hijo está siendo redimido por mí, lo he perdonado. Lo he perdonado. No tienen derecho sobre su vida. De eso habla esa gracia de la cual somos llenos. Y ahí está ese padre redimiendo a su hijo, y así de esa forma vemos a nuestro Padre Celestial que se acerca al corazón de aquellos que están quebrantados. ¿Quieres acercarte a Dios? Dios se acerca en medio del quebrantamiento. Al corazón contrito, al corazón humillado, dice el salmista, Dios no lo despreciará. Y si tú sientes que Dios te ha abandonado, si tú sientes y dices, oh, es que Dios me despreció, evalúa tu corazón, evalúa la condición de tu corazón, porque aquí hay una garantía, hay un sello que dice, si tu corazón está contrito, si tu corazón está humillado, y el sello es la gracia de Dios, yo no te voy a desechar, yo no me apartaré de ti, yo no te abandonaré, porque soy tu Padre, y jamás, dice el Señor, jamás dejaré a uno de mis hijos huérfano. No lo abandonaré, no lo dejaré sin provisión. Aún en la enfermedad estaré a su lado. Aún convaleciente en una cama de hospital, estaré ahí todos los días hasta el fin del mundo. Entonces encontramos que el quebrantamiento trae la bendición de la liberación de una nueva vida. Jesús lo dijo así: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La desobediencia es la evidencia, escucha esto, la desobediencia es la evidencia de una falta de quebrantamiento. Si los mandamientos de Dios te son gravosos, si la sumisión a tus autoridades te es algo gravosa, tienes un problema de orgullo y necesitas quebrantarte. Necesitas ese quebrantamiento, y solo hay una manera de saber si verdaderamente estamos amando a Cristo. ¿Por qué? Porque no se trata de la emoción que expresamos,
no se trata de lo fuerte que cantamos, no se trata de lo constante que seamos para congregarnos, no son las lágrimas que derramemos las que Dios está contando para evaluar si eres justo o eres injusto, no son las palabras que le digamos al Señor las que demuestran que le amamos. Más bien, Jesús dijo que se trata de si hacemos lo que Él nos manda hacer, lo que Él nos manda hacer. Por eso cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué implica esa expresión? Mi palabra guardará implica obediencia. Y cuando hay quebrantamiento, obedeceremos de una manera enseñable. Y la respuesta a ese quebrantamiento, dice Jesús, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y lo cubriremos, haremos morada con Él. Y la Biblia está llena del tema de obediencia. Obviamente a partir de los primeros capítulos de la Biblia, cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, Él les dio la oportunidad para obedecer. Cuando les dijo que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si nos movemos hacia el comienzo del libro de Deuteronomio, donde Moisés predicó sus sermones al pueblo mientras se preparaban para entrar a la tierra prometida, Él les dijo en Deuteronomio 6:3, escucha pues, oh Israel, escucha, les dice, y cuida de hacerlo para que te vaya bien. Para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Entonces el Señor reitera esa misma palabra a Josué también. Si nos vamos conforme la cronología de la Biblia, vemos también esa misma verdad en la vida de Josué, ya que se encontraba allí en el río Jordán, preparándose este hombre para entrar a la tierra prometida. Y en Josué 1:8 el Señor le dice, Josué, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. ¿Quién medita en él día y noche? Aquel que es quebrantado de corazón. Tú le puedes decir a un hombre, es que tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia, tienes que leer la Biblia. Pero si no hay quebrantamiento, no va a meditar, no va a reflexionar, no va a aferrarse a esas verdades. Y el Señor le dice a Josué, meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. ¿Qué habla aquí? Obediencia. Obediencia. Lo cual implícitamente demuestra un quebrantamiento. Porque entonces harás prosperar tu camino, dice esta versión, y tendrás éxito. Todo te irá bien, todo te saldrá bien. Ahora, todo en cuanto a los designios de Dios, todo en cuanto a la voluntad de Dios, todo en cuanto a aquello que Dios está probando. El Señor Jesús hizo de la obediencia parte de lo que estaba también implicado en nuestro caminar con Él y nuestro conocimiento de Él. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, Él dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Quebrantamiento. ¿Quién es el que hace la voluntad de Dios? ¿Quién no la resiste? ¿Quién no se opone? ¿Quién no muestra un corazón endurecido? Ese es el que hace la voluntad de Dios, el que ha sido quebrantado. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y por supuesto uno de los grandes versículos con que siempre nos encontramos cuando de obediencia se trata es lo que Santiago nos dijo. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué implica? Quebrantamiento. Ahora, en el capítulo 14 de Juan, es un gran lugar para entender la profundidad de la importancia de la obediencia para nosotros en cuanto a nuestra relación con el Señor Jesús. 4 veces Cristo dice en este pasaje, si me amas, guardarás mis mandamientos. En el primer lugar, en el versículo 15, Él hace esta declaración. Luego en el versículo 21 también vemos esta declaración. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y luego leemos en el versículo 23, donde Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahora, esas son 3 declaraciones positivas acerca de mostrar nuestro amor a Jesús. ¿Y cómo se demuestra ese amor? Por nuestra obediencia. Algo que le decimos a nuestros hijos, si ustedes realmente nos aman, el amor se demuestra por la obediencia. Tú obedeces porque amas. Obedeces porque amas. Y eso habla de humildad.
Esto es lo que Jesús nos enseña. Después en el versículo 24, Jesús nos muestra el otro lado de esta verdad cuando dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y en los tiempos del profeta Ageo, ¿qué hizo el pueblo? Resistió a la voluntad de Dios. Resistió a la orden de reedificar el templo. Así que debemos considerar seriamente si vamos a buscarle el día de hoy. Porque algunas veces estamos más enfocados en la meta y no en el proceso. La meta es la obediencia, pero el proceso a la obediencia es el quebrantamiento. Si yo juego en un equipo de básquetbol y yo me mentalizo solamente en ganar, 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 voy a descuidar el proceso y me voy a ocupar solamente del marcador. Y vamos perdiendo, y vamos perdiendo. Debo cuidarle el proceso, debo jugar, debo competir. Lo mismo es la vida cristiana. El cristiano, lamentablemente, se enfoca mucho en el cielo. Y todos hablamos del cielo, y todos hablamos de la segunda venida de Cristo, y todos hablamos de las calles de oro, de allá de los palacios, de todo eso. Nos enfocamos en la meta, pero ¿qué cree? Estamos descuidando el proceso para llegar a esa meta. Y el proceso para alcanzar la vida eterna, para alcanzar las bendiciones celestiales, ¿cuál es? La obediencia a Dios, el quebrantamiento en el corazón. Por eso, yo pregunto, ¿tenemos la disposición de ser quebrantados? El quebrantamiento nos da una mayor capacidad de obedecer. El quebrantamiento nos dirige a un genuino arrepentimiento. Y un genuino arrepentimiento nos dirige a obedecer. El quebrantamiento libera nuestras vidas, nos libera de la culpa, nos libera del pecado, nos libera de la condenación y nos brinda la capacidad para perdonar a quienes nos han ofendido. El quebrantamiento te brinda la capacidad de amar a aquellos que no merecen ser amados. Escuchen, esposos, tú no tienes que esperar a que tu esposa merezca que tú la ames. Si tú eres un hombre de Dios y si realmente vives al margen del quebrantamiento, tú la amarás aunque no merezca ser amada. Amén. Eso es el amor. El amor es una decisión. No amo porque yo me sienta bien, no amo porque me estén complaciendo, amo a pesar de. El quebrantamiento te capacita para amar lo que es despreciable en ese sentido, o a quien es despreciable, amar a quienes son difíciles de amar. Y para amar a Dios, para adorar a Dios, necesitamos quebrantamiento. Y este amor por Dios nos llevará siempre a nuevos niveles de quebrantamiento. O sea, nunca dejaremos de necesitar ser quebrantados. Nunca. ¿Por qué es tan limitada nuestra capacidad de amar? Aún como cristianos. ¿Por qué entre hermanos dentro de la iglesia compiten entre sí? ¿Por qué la facilidad a despreciarse, a calumniarse? ¿Por qué la facilidad a entrar en contenciones, en divisiones? ¿Por qué ese vicio enfermizo de querer yo hacer valer mis derechos y defender mi posición para simplemente satisfacer mi orgullo y demostrar que yo tengo la razón? Falta de quebrantamiento. Ahí está, falta de quebrantamiento. Entonces, ¿por qué es tan limitada nuestra capacidad para amar y para perdonar? ¿Por qué es tan justa nuestra capacidad para servir a Dios? ¿Y por qué a veces la voluntad de Dios nos puede ser tan inconveniente? ¿Por qué la facilidad de resistir la voluntad de Dios? Por falta de quebrantamiento. Porque no estamos experimentando un quebrantamiento en nuestras vidas, pues el quebrantamiento es lo que produce este maravilloso fruto de mayor capacidad de perdonar, mayor capacidad de amar, mayor capacidad de reconciliar, mayor capacidad de adorar, mayor capacidad de orar, de adorar, de bendecir, no solamente a Dios, sino la capacidad también de bendecir a tu prójimo, de bendecir a otros. Dice Isaías 57:15, ya estoy terminando:
Así dijo el alto y sublime, el que habita a la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad, y con el ¿qué? Con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Necesitamos ser quebrantados para obedecer como lo hizo Abraham, sin saber a dónde iba, abandonó la tierra de su parentela. Necesitamos ser quebrantados para adorar como lo hizo Ana, cuando derramó su alma frente al altar, ahí orando por su hijo, y que el sacerdote la acusaba de estar borracha. Necesitamos ser quebrantados para honrar a quienes nos desprecian, como lo hizo José. Necesitamos ser quebrantados para pedir perdón, como lo hizo David en el Salmo 51, después de su pecado de adulterio y homicidio. Necesitamos ser quebrantados para amar como lo hizo Jesús. Y yo veo en la Biblia que el quebrantamiento es la primer respuesta de Dios a nuestras súplicas. No fue hasta que las fuerzas naturales de Jacob fueron quebrantadas en Peniel que Dios pudo dotarlo de un verdadero poder espiritual. Fue cuando la roca de Horeb fue quebrantada por Moisés que el agua fluyó para satisfacer la sed, la necesidad del pueblo. No fue hasta que los 300 soldados de Gedeón quebrantaron sus cántaros que la luz de sus linternas resplandeció. Cuando las 5 piezas de pan del niño fueron quebrantadas en manos del maestro, fueron bendecidas. Fueron multiplicadas lo suficiente como para alimentar a una multitud. Y hasta sobró. El quebrantamiento, escucha, no es maldición. El quebrantamiento no es para tu perjuicio, para tu daño. El quebrantamiento es necesario.